tardes, bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros, además de mi compañera y amiga Fernanda Aro, a Juan Salazar. Juan, bienvenido a Redes Culturales Taurinas. De verdad es un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotras y para mí es un placer y es un honor, después de tantos vídeos al otro lado, viéndolos y disfrutando, estar hoy aquí. En fin, es un honor y una responsabilidad. Pues muchas gracias. Bueno, pues empezando un poco para presentar a nuestro invitado. Juan es licenciado en farmacia, tiene un máster en Business Administration por el Instituto de Empresa de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la consultoría y de los recursos humanos, siendo socio de la empresa Auren. En el ámbito taurino es autor de libros como Remembranzas Imaginarias, Madrid, Museo Taurino Abierto, Toros sin Complejos, Ernesto Pastor, La Grandeza de lo Invisible, que es en coautoría con Rafael Gómez, y Plazas de Toros, Plazas de Ensueño. Desde hace 4 años es responsable del programa radiofónico Los Toros, Nuestra Historia, de Decisión Radio, y es socio de varias peñas como las de José y Juan, El Botijo, Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid, Unión de Bibliófilos Taurinos. Ha colaborado en diferentes blogs y páginas web, abonado de la Plaza de las Ventas. En definitiva, él se define como un simple aficionado, fascinado por la fiesta, de la que siempre desea aprender. Pues bueno, Juan, ahora sí que entrando un poco en materia, ¿cómo forma parte la tauromaquia de tu historia como español y concretamente como madrileño? Para ponerlo todavía más general y menos particular, ¿por qué la tauromaquia forma parte de la historia de España? Pues bueno, en la primera parte, en la parte personal, cada uno tiene su historia. La verdad es que cada uno tiene la historia de cómo llega a engancharse de este maravilloso veneno, ¿no? Un amigo que me dice, tú no eres aficionado, tú eres enfermo de esto. Digo, bueno, pues no lo sé, bienvenida enfermedad, ¿no? En la parte personal, pues cada uno tiene, a mí me pasó como a muchos, fuimos de la mano de un mayor, en mi caso mi padre, que por diferencia de edad, pues había esa diferencia de edad, y mi padre llegó a ver a Joselito y a Belmonte el día 15 de mayo del año 20, el día antes de Talavera. Siempre me habló de la bronca que tuvieron Joselito Belmonte y Sánchez Mejías, vamos, sobre todo Joselito y Belmonte. Y yo lo viví a su lado, ¿no? Mis primeros recuerdos, pues los recuerdo en San Sebastián, en el Chofre, el Bombero Torero, ¿no? Esos espectáculos que hicieron aficionados a muchos niños y que luego han acabado prohibidos. Es un poco absurdo, ¿no? Si el primer recuerdo que tengo, yo el primer recuerdo de cartel que tengo, sí, recuerdo perfectamente la tarde, porque además me alejó meses de los ruedos porque fue una tarde terrible. El 25 de mayo del año 75, toreó un mano a mano Ruiz Miguel y Antonio José Galán en Las Ventas, con toros de Alonso Moreno, y el sexto era de Jaral de la Mira. Y fue una tarde terrible. Vicente Zavala decía en su crónica: en mi vida me he acongojado más en una plaza de toros. Cogieron los toros, le pegaron cornada a Ruiz Miguel, a Antonio José Galán, y salió el sobresaliente, Julián de Mata, que era un taxista. Y todos vimos que en fin, que podía pasar cualquier desgracia. Y efectivamente le pegó un cornalón en el pulmón. Y la grandeza de esto es que luego, cuando se recuperaba, decía: yo es que soy aficionado, iba a mi peña taurina. ¿Y cómo podía luego haber ido diciendo que me negaba a matar al toro? Porque incluso Jaime Hostos y algún torero se tiró al ruedo diciendo que, viendo cómo la situación, que estaba desbordado al pobre Julián de Mata, ofreciéndose a matar, ¿no? Bueno, esos son mis recuerdos, que ya digo, cada uno tiene los suyos. Respecto a la otra parte, como español, como madrileño, bueno, es que se leen todos los libros y luego la verdad es que es así, no es que lo leas, es que luego lo compruebas, que la historia, en nuestro caso, la historia de España va pareja con los festejos taurinos. Es decir, Carlos V, cuando llega a España en 1517, a los 2 días de arribar a Tazones en Villaviciosa, le dan un festejo taurino. Anda que no tendría el hombre, bueno, todavía era casi un niño el que llegó a ser el rey emperador, pero anda que no tendrían cosas para organizarle. No, lo primero, un festejo taurino. O sea, te vamos a enseñar, y eso en Asturias,
pues esto ha sido así, todos los festejos, todas las bodas de los reyes, todo va ligado a la tauromaquia. Lo cuenta Alejandro Dumas cuando viene en 1846, que viene a España al doble enlace de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda, con Francisco Asís de Borbón y con el duque de Montpensier, viene a ver los festejos taurinos en la Plaza Mayor, queda deslumbrado. Entonces, por ejemplo, si quieres seguir el siglo XIX en España, pues lo que te puedes leer son los episodios nacionales y ahí te aparecen los toros en muchos momentos. Y eso que Benito Pérez Galdós no era un gran aficionado, era muy amigo de Machaquito, eso sí, pero no era un gran aficionado, absoluto antitaurino, pero no era un gran aficionado, pero tú lo ves. Es decir, bueno, muchas de las revoluciones, la Vicalvarada de 1854, en Madrid salió de la Plaza de Toros. ¿Por qué? Porque era el único espectáculo público de masas que había y la gente no tenía ni WhatsApp ni medios para comunicarse antaño, y el único sitio en donde se congregaban miles de ciudadanos, en este caso miles de madrileños, era la Plaza de Toros. Por eso los toros tradicionalmente no han sido muy del gusto, digamos, un poco del poder y de las autoridades, porque era donde se juntaba el pueblo y eso pues no gustaba. Ahí sale la revolución, la Vicalvarada, o cuando en 1871 llega Amadeo de Saboya a España para la coronación, pues el que viene en su festejo y desfila delante de él en el Palacio Real es un tal Luis Mazantini. Es decir, eso va en la historia de España y la historia de Madrid, pues como es este caso delante del Palacio Real, pues va íntimamente ligada a los toros, ¿no? Claro, Juan, completamente de acuerdo. Y también va ligado a la serie de normativas, regulaciones, incluso medidas jurídicas y civiles que se iban tomando, pues los toros iban pasando por ahí también. Ahora yo quiero preguntarte como aficionada o como aficionado, ¿qué se puede hacer en Madrid si te toca ir de viaje a Madrid, pero no coincides ni con la temporada de otoño ni con San Isidro? ¿Sigue siendo Madrid taurino? Evidentemente, evidentemente. Lo que pasa en la plaza, yo creo que alguna vez, Fernanda, María Ángeles, yo creo que alguna vez me lo habéis escuchado. Yo digo que es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg de esta pasión, de esta afición. Por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Yo voy a los toros, voy a muchos festejos. Cuando puedo voy, veo muchos festejos en el año, más de medio centenar, con lo cual me apasiona lo que pasa dentro en el ruedo, evidentemente. Pero lo que pasa detrás, la historia, la sociología, todo lo que va unido a eh, a la costumbre popular, diría hasta casi que me apasiona hasta todavía más, ¿no? Hay muchas tardes que cuando vuelvo de las ventas para mi casa digo, oye, ¿por qué no me habré quedado ahí en mi casa leyendo ese libro tan interesante, esa biografía de ese torero que estaba leyendo, ¿no? Entonces, se pueden hacer un montón de cosas. Además, tenemos que tener en cuenta, y eso lo decía en uno de vuestros vídeos, Pablo García Mancha, ¿no? Insistía que el toro es un arte efímero, ¿no? Y que los aficionados vivimos de nostalgias, ¿no? Que al final esto no son las meninas, no son las hilanderas que vas al Museo del Prado y lo ves ahí, sino que hablamos en muchos casos de las cosas que han pasado y que hemos vivido. Y eso también está relacionado con lo que tú has comentado. ¿Que no hay toros en Madrid? Bueno, pues de entrada puedes ir a la plaza. La plaza yo creo que se puede visitar, pero la plaza tiene un museo taurino que es una maravilla, en donde hay un montón de recuerdos, hay cabezas, hay trajes, hay cuadros, merece la pena ir y ir más de un día. Ahora tenemos la suerte que en la plaza se ha trasladado la librería Rodríguez, que ese es un templo del saber y de los libros taurinos. Esta mañana está por allí y es una maravilla. Ahora está en la misma plaza. Pero en Madrid tenemos, bueno, pues hay algunos restaurantes, un restaurante Casa Salvador, que alguna de vosotras conoce, la calle Barbieri, que es un museo taurino de fotografías, de joyas, y además luego encima se come de maravilla, con lo cual, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero viene un aficionado cuando no hay toros, el Campo Bravo, Madrid está rodeada de Campo Bravo. Hay ganaderías que se pueden visitar, se pueden ver tiendas. Y luego, dentro del propio Madrid, yo soy un
un apasionado de lo que son las rutas urbanas, es decir, del recordar los sitios en donde han pasado cosas. Son lugares, esquinas en donde el local ya ha desaparecido, pero es que, por ejemplo, cafés, pues en el Café Suizo, el que está en la calle Sevilla, esquina de la calle Alcalá, pues ahí celebraba la boda Frascuelo, cuando sale de la iglesia y sale en su carruaje de una iglesia, la iglesia de San Luis, en la calle La Montera, que ya está desaparecida esa iglesia, pero sale en el carruaje tirando monedas. Claro, iba todo el pueblo de Madrid detrás para ver si recogía las monedas y se va al Café Suizo, ahí donde dicen que eso era como, en fin, las bodas de Camacho, ahí se pegaron un desayuno extraordinario. O el Café Imperial, donde está ahora en la Puerta del Sol toda la tienda Apple. Un Café Imperial, que fue el café de la montaña, que ahí, por cierto, no solo tema taurino, iba mucho Frascuelo, sino también Ramón María del Valle Inclán, ahí es donde se dice que le pegaron un bastonazo por una discrepancia y el gemelo se le clavó en la muñeca y al hombre le tuvieron que amputar la mano. Eso pasó en ese café. Luego él contaba a los que le preguntaban, no, que es que la mano se la cortó él en una cacería en África, que le perseguía un león y la única forma de salvar la vida era cortarse la mano, tirarla al león y él poder escapar, ¿no? Eso lo contaba don Ramón María. Pero está el Café Fornos, hay una placa que recuerda la calle Alcalá, esquina Virgen de Peligros, donde Belmonte se encuentra con la intelectualidad, Café Universal, donde iba Vicente Pastor, pero teatros, el Apolo, donde iba Joselito, el Café de la Zarzuela, donde se estrenó la primera zarzuela que luego la prohibió Isabel II, Pan y Toros, que contenía el primer paso doble taurino. Hoteles, el Hotel Roma, que estaba antes en Caballero de Gracia con Virgen de Peligros, que la fachada la compró el vizconde de Escoriaza y se la llevó a la plaza del Marqués de Salamanca. Todos esos sitios están donde estaba la Fonda de los Leones, por ejemplo, donde fallece Florentino Ballesteros en el año 17, que se lo traen desde la Plaza Antigua de Madrid en una comitiva siniestra, se lo trajeron en unas parihuelas hasta la Plaza de Callao. Y ahí prácticamente donde está ahora casi el Corte Inglés, ahí estaba la Fonda de los Leones, ahí fallece Florentino Ballesteros, o el Hotel Victoria de Manolete, o las casas, pues la Casa Arrieta de Joselito, o la Plaza de Santo Domingo, donde sale Frascuelo para su último festejo, o donde muere Granero, pues este año se cumple el centenario de la muerte de Granero. Bueno, ¿dónde duerme Granero la última noche? Pues ahí en la calle Buen Suceso. Es decir, hay un montón de sitios que merece la pena visitarlos. Se dice, en Madrid, como curiosidad también, hay 3 toreros, solo hay 3 toreros que tienen estatua, calle y placa, solo 3 toreros. Y la curiosidad es que ninguno nació en Madrid. En Madrid, pues siempre nos calificamos de ciudad abierta como tal, y ninguno nació en Madrid. Uno Manolete, otro Antonio Bienvenida, que nació en Caracas, y otro el Gillo, que nació circunstancialmente, pero nació en Burdeos. Los 3 tienen estatua, calle y placa. Bueno, realmente placa, Manolete tenía una placa. Estamos intentando recuperarla. Yo por lo menos estoy intentando recuperarla porque estaba puesta en un hotel, el Hotel Victoria, en la Plaza de Santa Ana. En una reforma ha desaparecido y esa placa nos la han hurtado al pueblo de Madrid. Está por ahí. Vamos a ver si conseguimos que se vuelva a poner, porque ha estado durante muchos años en ese hotel. Pero son los únicos 3 que tienen pues su estatua, su calle y su placa. Pero Madrid está rodeado de sitios, está rodeado de... Se pueden hacer muchos recorridos. Oye, Juan, y obviamente con todo esto que nos estás contando, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de Madrid a raíz de que empiezas todos estos recorridos taurinos, a reconocerlos, a encontrarlos, a conocer su historia? ¿Cuál es tu perspectiva ahora o cómo ha cambiado? Pues María Ángeles, ha cambiado completamente. Ha cambiado completamente. En fin, mis hijos a veces me dicen, nos has pesado, padre. Pues pasamos a lo mejor delante de una calle, ¿y esta calle aquí qué pasó? Tal. En fin, ha cambiado. Yo creo que el ser humano tenemos la capacidad de imaginar, de proyectar, de traer del pasado. Eso es lo que nos hace que cuando pasamos delante de la casa donde hemos vivido de pequeños, un escalofrío nos recorre el cuerpo cuando pasamos delante de esos sitios que hemos ido de pequeños o hemos veraneado. ¿Por qué? Pues porque una casa normal deja de ser una casa normal, ¿no?
vosotras sois buenas aficionadas de México, si yo os pongo un trozo de madera encima en las manos, podéis decir, bueno, ¿esto qué es un trozo de madera? Y si os digo, no, mira, esto era la banderilla, el reilete que puso Gaona en Pamplona, el par de Pamplona. Eso, que era una madera, deja de ser ya una madera, es otra historia completamente diferente. Pues bueno, y ahí está la sensibilidad de cada uno. Uno puede ver una tela pintada o puede ver los fusilamientos del 3 de mayo y puede ver un cuadro magnífico, y ya no solo el cuadro que le pueda gustar la estética, sino lo que representa y la historia que hay detrás, ¿no? Y eso es lo que pasa con las calles, ¿no? A mí me ha pasado que, personalmente, que hay muchos sitios normales que para mí han dejado de ser normales, ya tienen otra connotación. Por ejemplo, llevo yo relativamente cerca de lo que era la Embajada de Italia, en la calle Velázquez, esquina Juan Bravo. Yo he pasado por ahí muchos años y yo siempre decía la Embajada de Italia. Para mí no es la Embajada de Italia, es un palacete enorme, no es. Ahí es donde vivía Marita, la hija de los marqueses de Amboaje, que fue la primera mujer de Domingo Ortega. Después de la guerra se convirtió en embajada italiana. Yo cada vez que paso por ahí, para mí no es la embajada italiana. Yo me estoy imaginando a Manolete, a Domingo Ortega, que le decían el paleto de Borox, que el hombre venía casi del campo, o sea, era un hombre, no debía ser, era un hombre de pueblo, entrar en ese palacio para ver a su novia. O sea, eso tenía que ser espectacular. Bueno, pues yo de alguna forma me lo imagino, o no sé, hay una calle en Madrid que así en plan de broma le llaman la calle José Atascal, porque se forman muchos atascos, ¿no? José Abascal. Bueno, pues al final de la calle José Abascal, a la izquierda, estaba el estudio de Benlliure, y ahí es donde se expone por primera vez el mausoleo de Joselito, que está en el cementerio de San Fernando. Para mí ya no es lo mismo. Y ahora, antes, cada vez que me pillaba ahí un atasco, ¡qué horror! Ahora, pues pienso y recuerdo ese mausoleo. Tiene otra connotación, ¿no? O la calle en General Arrando 42, por ejemplo, ahí está la casa que estaba escrito que Sánchez Mejías, cuando se separa de la hermana de Joselito, él formalmente sigue viviendo en el Hotel Palace, pero allí pues su pareja es la argentinita y le pone una casa en General Arrando 42. Me acerqué a hablar con el conserje y yo desde fuera miraba y quería imaginarme cuál era el piso en donde vivía la argentinita. Le pregunté al conserje, ¿y qué fue? ¿El primer piso, el segundo, mano izquierda, mano derecha? Y claro, me miraba sonriendo diciendo, no, Sánchez Mejía le compró la casa entera. Era toda la casa para la argentinita. Yo, en fin, me partía de risa ahí. Y yo, ole, viva el rumbo, viva el rumbo. Pues ya no es lo mismo, no sé. Yo creo que al final recordar es traer al corazón, como se dice, ¿no? Fer, las palabras para ti tienen mucha importancia, y recordar es volver a traer otra vez al corazón. Y mientras que recordemos, mantenemos vivo a todas estas personas que han pasado, han dado gloria y que merecen seguir estando presentes en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Juan, después de este viaje desde el pasado al presente, ahora yo te preguntaría un poco más por el presente y yéndonos hacia el futuro. Madrid, desde luego, es la catedral mundial del toreo, y España, uno de los países más taurinos del mundo, si no el que más. Pero ¿realmente te parece que se capitaliza el turismo taurino en España? Te pregunto porque yo he viajado a España fuera de temporada, y para mí Madrid fue otro, a partir de que hice el recorrido taurino contigo, y dije, uy, caramba, las veces que he pasado por aquí o que estuve aquí y no sabía esto y no sabía esto, y pude haber ido aquí o acá, o cuando fui al Hotel Victoria y pretendía tomarme una foto o que me dejaran entrar a ver dónde era la habitación de Manolete, y tranquilamente me dijeron, no han cambiado las políticas de la empresa y eso aquí ya no. Dije, pues ¿sabes qué? En lugar de tomarme aquí el café o una cerveza, una caña, como le dicen ustedes, pues me voy a otro lado, ¿no? Por eso te pregunto, ¿realmente crees que se capitalice? No, y un no grandísimo. Y es una pena, y es absurdo. Es absurdo, es nuestro pasado, nuestra historia, con independencia que nos guste o que a la gente que le guste lo que pasa en el ruedo o no, que yo entiendo que puede haber gente
que un espectáculo cruento, no cruel, cruento le puede echar para atrás, o ver la sangre de un animal le puede echar para atrás. Yo eso lo entiendo perfectamente, y que no le gusta, no sé, a mí, pues yo qué sé, pues a lo mejor no me gusta la ópera alemana, me gusta la ópera italiana, pero no me gusta la ópera alemana, pues en fin, cada uno en cuestión de gustos, pero es que es nuestro pasado, nuestra historia, y es una pena. Yo puedo hablar en España, es que es lamentable, pero nos estamos avergonzando de nuestro pasado. Es que hace 500 años había unos tíos montados en un barco que estaban dando la vuelta al mundo, y ahora aquí nadie lo sabe, ni se habla en ningún sitio. Y eso fue una epopeya, y en fin, no es un tema taurino, y perdón por el paréntesis, es una epopeya mucho mayor que el Apolo 11. En el Apolo 11, quieras que no, había medios de seguimiento. Esos hombres se embarcaron sin saber a dónde iban. Y con los toros, pues lo mismo. Y hace relativamente poco me acerqué a la Cuesta de Moyano, que suelo ir, donde se venden libros antiguos, y hay una primera caseta del Ayuntamiento de Madrid. Y claro, yo sabía lo que iba a ver, pero me acerqué por curiosidad y cogí planos de Madrid. El Madrid de Ava Gardner, el Madrid de Hemingway, el Madrid de Benito Pérez Galdós, el Madrid de las grabaciones de las películas, cosa que me parece extraordinario. Hombre, me parece más extraordinario el Madrid, o más interesante para mí el de Benito Pérez Galdós que otros, pero que me parece estupendo, con sus planos. Ni se me ocurrió preguntar si había un Madrid taurino, ni se me ocurrió preguntar. Yo por curiosidad he estado preparando, tengo un montón de planos del Madrid taurino, pero es que esto no hay interés, es que no hay interés. Las propias plazas de toros, hay un patrimonio cultural enorme en España, hay un patrimonio cultural enorme. Por ejemplo, o lo que os decía de Madrid, yo a veces lo cuento, que en el barrio de Salamanca, pues ha tenido mínimo 5 o 6 plazas, no sabía decir exactamente el número, pero en el propio barrio, no me refiero a la de las ventas, sino a la actual, sino otras plazas, ha tenido 4 o 5, no se sabe. Y lo que decía, pues las plazas, en el momento que sales fuera de Madrid, es que hay unas joyas, y además, sobre todo, hay sitios que fueron plazas de toros, que incluso, ya no digo para el que no sea aficionado, sino incluso para el aficionado. En Cádiz, pues en Cádiz, ahí hay una zona que es el Campo del Sur, que ahora es un instituto. Ahí estaba la Plaza de la Ollanca, y en la Plaza de la Ollanca es la primera vez que torean Joselito y Belmonte juntos. Esto pues no se sabe, y esto habría que ponerlo en valor, ¿no? O en San Sebastián. A mí me pasó hace poco, fui con mi dueña y señora, y entonces hicimos turismo y fuimos a la antigua Plaza del Chofre, donde estaba la antigua Plaza del Chofre, ahora está urbanizada. Y le dije, mira, espérame ahí un segundito, que es que yo voy a cruzar esta plaza de Birmingham a Secundino Izpizua. Y la hice, pues eso, con mi brazo izquierdo así un poquito bajo, y con la mano derecha, como si hiciera el paseillo, porque estaba haciendo el paseillo en la Plaza del Chofre, en donde estaba antiguamente la Plaza del Chofre, en donde han estado todas las figuras. Eso, pues, en fin, claro, se puede decir, oye, es que tú estás zumbado. No, pero a los que nos gusta esto, eso es que ni se sabe, ni se pone en valor. En el propio San Sebastián, es una maravilla. Estuve buscando Villairu, que yo no la encontré por ningún sitio. Y claro, en euskera, Iru es 3, Bat Bi Iru. Villairu es el número 3 de Miraconcha, enfrente de la Plaza de la Concha. Ahí es donde Manolete se despide de su madre antes de emprender el viaje y de ir para luego acabar en Linares, tener la tarde de Linares. Y eso, pues, yo sé que María Ángeles, pues que tú en Santander y Cantabria vas, pues en Tudanca, la casona de Tudanca, la casona de Cosío, es un auténtico museo taurino. Y eso, pues, no está explotado. Falta apoyo por todos lados, pero es que incluso hasta falta apoyo en las propias ubicaciones que te orientan desde el punto de vista turístico. Yo hace poco fui con un amigo hace unos años para ver cuando se reinauguró el Museo de Córdoba. Fuimos ahí en AVE y llegamos a la estación del tren del AVE, y claro, además
por principio, yo cuando voy a un sitio así de turismo, yo pregunto por algún sitio taurino. Siempre me miran con cara rara, pero es una forma de defender lo nuestro, ¿no? Claro, y preguntamos por el cementerio de la Salud de Córdoba, donde están todos los califas. Es que es un sitio que, ¿cómo no lo van a saber en el sitio de turismo del AVE? Y ahí nos miraron con una cara rara. Turismo a un cementerio, eso nunca, eso no se va nunca. Bueno, pues en fin, ahí queríamos ir y ahí fuimos a ver el cementerio de la Salud. Y luego, por ejemplo, hay plazas. Yo cuando llamaba a las plazas para visitar, normalmente en los ayuntamientos te las abren y están muy dispuestos, digamos, no muy predispuestos. Además, es normal, ¿no? Quiere enseñar su pueblo, su localidad, está orgulloso, ¿no? Pero hay algunos, pues, que es demencial, que incluso desde el punto de vista turístico hay sitios, y yo voy a decir una localidad, porque es que a mí me sorprendió. Úbeda, en Úbeda toma la alternativa Lagartijo. Yo he conocido la plaza de Úbeda yendo a un festejo nocturno, una novillada sin picadores, porque por más que he llamado a la plaza de Úbeda diciendo que tengo interés, que estoy visitando plazas, que me digan un día y con alguien del ayuntamiento, 10 minutos, que no quiero tampoco nada especial, pero visitar si alguien me pudiera ver. No, vengo usted ya de festejo. Dices, hombre, un sitio turístico como es Úbeda, es decir, esas quizás son las excepciones. En general, pero tienes que llamar al ayuntamiento, buscarte la vida, pero no se pone encima de la mesa, no están en los recorridos ni están en muchos. Hay algunos, sí, por ejemplo, Baeza, que está cerquita, ahí sí está en los recorridos, pero no hay ese patrimonio, no hay ese orgullo, no hay, y hay auténticas joyas. Hay auténticas joyas. Y Juan, y ahorita ya empiezan mucho a mencionar las distintas plazas de toros, ¿no? ¿Cuántas plazas de toros conoces en todos estos recorridos que has hecho y por qué invitas a que se conozcan? ¿Por qué es importante ir a conocer las plazas? Bueno, las plazas es una maravilla, es mi punto débil y ahí, en fin, yo doy gracias también a la familia porque a veces cuando hacemos planes de verano y vamos con el coche y vamos parando de una plaza en otra y, en fin, yo disfruto muchísimo. La Plaza de Toros, lo hemos comentado alguna vez, son lugares sagrados. Son lugares, para mí son lugares sagrados. Es donde lo ves todo, ves la muerte física se puede ver ahí. Esperemos no verla nunca, pero sucede, a veces sucede, desgraciadamente sucede. Pero ves el éxito y el encumbramiento, ves las ilusiones, está todo. Yo por eso, pues quizás, claro, en los tiempos actuales se prestan a que las plazas pues se den espectáculos con motos y otra serie de espectáculos. A mí eso un poco me parece, en fin, sacrílego, pero entiendo que eso es difícil hoy en día pretender que no suceda. Pero me encanta la Plaza de Toros. Desde el punto de vista, las plazas tienen su historia desde el punto de vista de la construcción o de hechos taurinos o de las anécdotas que suceden, pero es que hay, pues en España, yo conozco Lisboa, Campo Pequeño y algunas de Francia, pues tengo la asignatura pendiente de cruzar el charco y conocer las maravillosas plazas que tiene que haber en México, en Perú, en Hacho y, en fin, y en todo el continente americano. Pero en España, pues tienes las plazas antiguas, las tres que se disputan, la antigüedad, la de las virtudes de Ciudad Real, Campo Frío, en Huelva, la Ancianita de Béjar, pero tienes plazas con ruedos irregulares. Yo tengo un amigo que me dice en un momento dado, Juan, pero joder, ¿para qué vas a ver plazas si son todas iguales, redondas? Y ya cuando dice redonda digo, un momento. Entonces le empiezo a decir, mira, tienes ovoides, Sevilla es ovoide, Sevilla no es redonda. Sí, no es redonda. Pero tienes Zufre en Huelva, Azuaga en Badajoz, claramente ovoide, pero tienes ovoides muy irregulares. Almagro, el santuario de Nuestra Señora de las Nieves en Ciudad Real, es un ovoide irregular, o en Corte Concepción es también un ovoide irregular en Huelva, pero tienes algunas con forma de pera, como en Deza, en Soria, o en Alaraz, en Salamanca, pero tienes otras oblongas, que es como un rectángulo achatado, como en Albaladejo, Ciudad Real, o Cumbres Mayores en Huelva, o San Martín del Castañar en Salamanca. Otras son cuadradas, o las Virtudes en Ciudad Real, Puebla de Sancho Pérez en Badajoz, Rasines en Cantabria, Segura de la Sierra en Jaén, La Parra en Badajoz, Valdecarros en Salamanca. Otras son hexagonales. En Almadén, Ciudad Real, que hay un hotel alrededor, no sé ahora mismo si está abierto, pero es una maravilla, es hexagonal. La Carolina en Jaén
es urbana, ahora ya la atraviesa una calle, pero tú cuando llegas, además es que hay una placa que te dice que es una plaza de toros, son hexagonales. Hay otras urbanas también octogonales, que además está el ayuntamiento, y tú llegas allí y dices, esto solo podía ser una plaza de toros. ¿Te imaginas cómo eran los toros ahí? Como en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, en Archidona, en Málaga, en Tarazona, en otra zona de La Mancha, Tarazona de Aragón, o el antiguo Coso de Valladolid. En Valladolid hay una plaza antigua, que luego fue cuartel de la Guardia Civil, es una joya maravillosa. Dices, joder, yo, si tuviera que vivir en Valladolid, yo es que querría vivir aquí, porque además lo ves, es una plaza, o poligonales, como chodes, o con forma de barco, como mijas. Eso a mi amigo Eduardo, que dice que son todas redondas, pero luego es que te vas a la forma exterior, y hay plazas perdidas ahí a los pies de Gredos Piedrahíta, con una fachada monumental impresionante. O Villanueva del Arzobispo. Úbeda, la estuve viendo cuando fui a Úbeda, también una portada espectacular. Por lo visto se enfadaron con Sánchez Mejías, que no fue a torear, estaba anunciado, no apareció, y dijeron, sí, pues vamos a hacer una plaza de toros y la vamos a hacer espectacular. Y efectivamente, una plaza de toros espectacular. Unas elevadas, por ejemplo, en Colmenar Viejo, cerca de Madrid, parece un platillo volante, pero otras al revés, están soterradas. Azpeitia, Aceña, en Teruel, unas austeras, Aranjuez, por fuera a la vez, esa imagen y semejanza de la antigua Plaza de Toros de Madrid, la que está a la puerta de Alcalá, es austera, pero cuando entras te quedas impresionado, y unos corrales de madera espectaculares. Campo Frío, por ejemplo, que es muy humilde desde fuera, es tremendamente austera. Otras parecen un circo romano, la de Valencia, la ves desde fuera y es que además está inspirado en un circo romano. Otras parecen un auditorio de música, como la de Ávila. Otras son neomudéjares, pues como la Madrid, Albacete, Gijón. O el material, unas son de piedra berroqueña, como la del Escorial, otras de pizarra, Santa María la Real de Nieva, otras excavadas en piedra, semienterradas en Boquerente, en Valencia. O la ubicación, hay muchas en Castillos, en Feijonal de la Sierra, en Barcarrota, en el Monasterio de la Real, en Piedrabuena, o próximas ermitas, en Almendralejo, por ejemplo, al borde del mar, en Santoña. Tienes plazas con un callejón enorme como la de Murcia, o sin callejón, hay muchas sin callejón que son muy curiosas, solo con las barreras, el barco de Ávila o el Tiemblo en Ávila, o en Vera. Es una plaza que justo cuando van a hacer el callejón, van a hacer el pasillo de los toreros, antes de salir al ruedo y pisar el ruedo, lo primero que tienes a la derecha es una puerta que pone calabozo, o sea, como aviso para decir, oye, aquí hay que esperarse, que si no podéis acabar mal. Esa en Vera, o en Zafra, yo lo estuve viendo, me la enseñaron, y me dijo el que me la enseñaba, pongo su aquí en el centro, toque palmas, una sonoridad increíble, espectacular. Claro, me explicó que ahí se dan muchos conciertos. Hay otras con unos tendidos verticales que dan vértigo, como en San Fernando, en Cádiz. Otras eso, pues con sus cabezas de toros en la entrada, o con esa frase de Joselito, de quien no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros. Otras reformadas, pero que mantienen el espíritu antiguo, que es una maravilla, en Toro, en Huerta del Rey, en Burgos, en Medina de Rías Seco. Hay plazas coquetas, en fin, sin tendidos, que los espectadores se tienen que ubicar en la ladera y lo ven, ahí no se pagan, Segura de la Sierra, en Jaén, en fin, en fin, podría pasarme horas, perdonadme, pero es que... No, por favor. Es que esto, es que son una maravilla. Exactamente. Es que son una joya. Yo por eso a veces habla algún aficionado de, no, hay que reformar las plazas, reformar. Yo me echo a temblar cuando se habla de reformar las plazas. Evidentemente, cuando hay una plaza, pues me gusta que sea cómoda y que puedes tirar las piernas, evidentemente. Pero si ya está hecha, que no la quiten. O sea, que no pongan unas escaleras mecánicas para ver la Catedral de Santiago, no, que no pongan escaleras mecánicas. Es como está y que se mantenga como está. Y yo lo mismo que intento ir, me gusta ir a plazas a verlas. En el momento que se ha reformado y es un polideportivo, me ahorro el viaje porque no me dice nada. Por supuesto. Oye, Juan, y fíjate que también eso que comentabas y de la plaza de Úbeda me parece muy interesante, porque sabes que hay gente que le puede interesar incluso por la cuestión arquitectónica, tal vez no tanto por la cuestión taurina, ¿no? Y que como no quiere ir a un festejo taurino, como no quiere ir o no planea ir a una corrida de toros, tuviera la posibilidad
de entrar a conocer las plazas a otra hora del día, cuando no hay festejo y demás. O sea, no se trata de imponer la tauromaquia, sino de que se puedan aprovechar sus diferentes aristas o sus diferentes sesgos culturales, ¿no? Toda la riqueza cultural, arquitectónica, histórica, etcétera, que tiene. Juan, tienes un programa de radio que se llama Los Toros, Nuestra Historia. Participas en ese programa de radio como relator. ¿Cuántos años tiene al aire? ¿Por dónde se puede escuchar? ¿Y cómo surge este programa? Fue una embolada, pero de esos que luego uno disfruta mucho. Pues fue a raíz las primeras letras que junté. Yo digo que yo he juntado letras, en fin, escribir ahí tenemos a Vargas Llosa y tenemos a un montón de personas que son los que verdaderamente escriben. Otros lo que hacemos es juntar letras. Entonces, en el primer librito, precisamente el de Calles de Madrid, pues era con una editorial que la editorial pues me dijo, oye, tenemos aquí un programa de televisión local, ¿por qué no vienes y hablas de tu libro? A mí eso me da vergüenza, yo por qué voy a ir allí a hablar, en fin, era un programa generalista, ¿no? En fin, no. Bueno, pues tenemos aquí un canal de YouTube y tampoco me así apeteció mucho, en fin, no era una cosa tipo redes, que me hace ilusión por toda la gente que he escuchado antes y digo, joder, esto la verdad es que me hace ilusión. No era así de ese tipo, digo, ¿qué hago yo de repente en un programa ahí saliendo en YouTube? Y me dijo, oye, pues tenemos un programa de radio y vas y hablas de tu libro. Y digo, pues mira, la verdad eso me resulta curioso. Y fui y ahí pues hice migas con el director, con Javier García Isaac. Luego nos tomamos un café y a la salida me dice, oye, Juan, yo quería lanzar y potenciar, como están haciendo en la emisora, antes era Radio Ya, ahora Decisión Radio, quería potenciar el tema taurino y ¿por qué no vienes aquí todas las semanas si tienes un programa de radio? Y yo la verdad es que le dije, ¿yo quién soy? ¿Quién soy? No soy periodista, no soy crítico, ¿yo quién soy aquí para venir a hablar de toros? Y este hombre que es muy listo, claro, me dijo una cosa que me tocó el corazón. Digo, Juan, tengo amigos cazadores, amigos taurinos que se quejan de lo mal que están las cosas, pero cuando les ofrezco venir aquí a la radio para hablar de esto, todos me dicen que no. Entonces, claro, me lanzó un guante que a vosotras también os hubiera pasado, de decir, pues sí, pues mira, aquí me tienen mañana. Entonces, pues yo voy ahí una vez por semana y me gusta hablar, pues eso, de la tauromaquia un poquito más antigua, ¿no? Como dice mi buen amigo Rafa Gómez, de los toreros en blanco y negro, ¿no? Me gusta más que de la actualidad, que hay otro programa muy interesante de actualidad, pues el programa este que se llama eso, en Decisión Radio, Los Toros, Nuestra Historia, que empezó hace 4 años, llevamos ya 4 años, pues todas las semanas hablando pues, de algo histórico, cultural, sobre todo un poco, ya digo, no tanto de actualidad. Y lo que me resulta más curioso es, a veces amigos que esto, que no son aficionados taurinos, me sorprende porque me dicen, oye Juan, ¿y esto? ¿Esto da para tanto? Eso de los toros que te gusta a ti, ¿eso da para tanto para estar ahí 4 años? Pues eso, como 180 programas llevamos ya. Digo, joder, que sí da. Esto da para 180 y para 1800 y para lo que quieras. O sea, y eso sin hablar de actualidad. O sea, eso solo hablando de cosas pasadas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. En fin, hacemos lo que podemos y nos entretenemos, pero sin ninguna pretensión. En fin, no, ni soy periodista, ni soy... en fin... esto es la pequeña contribución que uno puede hacer pues, para defender esto y para promocionarlo, ¿no? Bueno, yo recomiendo que lo oigan. Me he puesto a oír los programas y como dices, todos aprendemos y luego podremos, ahora sí que lo busquen, está en distintas plataformas, pero vale mucho la pena oírlo, ¿no? Y ahora sí que haciendo un recorrido por las distintas labores todas las labores que has hecho en beneficio de la fiesta, vamos a llegar a tu libro Los Toros Sin Complejos. Es una lectura muy interesante que habla de que si alguna vez tú te has sentido que no puedas decir que eres taurino o no lo digas abiertamente, etcétera. A mí se me hizo un libro muy interesante. Háblanos del por qué escribir Los Toros Sin Complejos. Bueno, vuelvo a decir, yo escribir, en fin, juntar letras, fue algo relativamente rápido y la verdad es que fue curioso.
Esto me surgió a través de precisamente de la radio. Javier me comentó, mira, tengo un amigo que está en una editorial, la editorial Secotia, que está sacando una colección de libros, digamos, políticamente incorrectos. Y es la colección Sin complejos. Entonces, habla de distintos temas sin complejos. Oye, ¿y quiere hablar de los toros? Sin complejos. O sea, el título estaba ya hecho. Oye, Juan, ¿te animas? Y bueno, pues es como el otro. Dije, pues venga, para adelante. Y esto casi fue al inicio de la pandemia. Y fue en 2 meses. A mí, la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido hacerlo porque quizás me interesan otras cosas y porque me forzó a ponerme delante, en el fondo, casi de un espejo y de darme a mí mismo argumentos. No sé, no sé, es como si le dices a un chaval, pues yo qué sé, que es del Real Madrid de toda la vida o del Atleti de toda la vida, ¿tú por qué eres del Real Madrid o por qué eres del Atleti? Pues yo qué sé, pues ¿por qué te gusta el fútbol? Pues yo qué sé, porque me gusta, ¿no? Son esas cosas que desgraciadamente a veces, ahora los aficionados a los fenómenos tenemos que responder, ¿no? Yo no le pregunto a nadie por qué te gusta el cine. Pues entonces me obligó a mí mismo a preguntarme por qué me gustan los toros. Bueno, y eso es un poco lo que intento ahí explicar, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, pues hoy en día, claro, pues a veces en las reuniones sociales, yo soy poco, como soy poco guerrero, no me gusta mucho sacar temas conflictivos. Y si puedo lo evito. La guerra la doy por otro lado, la doy pues eso, pues junto a letras o el programita de radio o lo que pueda, pues sí, ahí la doy, pero cara a cara, porque es triste, pero es que hoy en día parece que esto puede herir sensibilidades a determinadas personas, ¿no? Y al final no deja de ser una cuestión de gustos, es decir, el que ve una ópera, hay gente que puede estar viendo una ópera y está viendo a una señora gorda cantando y el de al lado se le están cayendo los lagrimones porque está viendo a Madame Butterfly. Los toros es esto, es una cuestión de sensibilidades y eso no se puede imponer, pero que no nos las quiten. A mí hay multitud de películas que yo corto y cambio el canal porque me hiera la sensibilidad de lo que veo. Pero bueno, ahí están, el que quiera que las vea. Pues los toros es lo mismo y es lo que de alguna forma pues intentaba poner ahí. ¿Qué es lo que a mí me llega? Es quizás ese ejercicio un poquito más personal que lo podríamos hacer cualquiera y seguro además con mejor acierto y más gusto del que he podido hacer yo, pero bueno, he intentado ahí poner esa reflexión de por qué no nos tenemos que avergonzar y por qué pues tenemos que decir claramente, oye, que esto nos gusta, que esto nos apasiona, que esto forma parte de nuestra ADN, de nuestra vida y que además somos los más animalistas del mundo, los que más queremos al animal. Sí, completamente de acuerdo y en sintonía, ¿no? Tan es así que queremos al toro, conocemos del toro, estudiamos del toro y pedimos un respeto para el toro. Y nos preocupa muchísimo más que quedarnos sin la tauromaquia o sin los festejos taurinos, nos preocupa quedarnos sin el toro, ¿no, Juan? Juan, si alguien quisiera aprender de toros, si alguien quisiera saber y acercarse o decir, bueno, y cuando uno va a la plaza, ¿qué ve? ¿Dónde se puede aprender? ¿Qué le dirías? ¿Qué contestarías a esto? Pues es muy complicado, es muy buena pregunta y es muy complicado. Fernanda, es muy complicado, porque a mí me ha pasado alguna vez. Llegaron un sobrino, mi sobrino Mario, ya con su novia, y salimos de la plaza, pues el que podría tener, a lo mejor 14 años o 15 años, sí, tendría eso, o 17, 18 años. Oye, tío, oye, que esto me ha gustado, vino conmigo, yo le estuve explicando un poco las cosas, claro, yo entiendo que a lo mejor el japonés que va, que no entiende de nada de esto y que pues debe alucinar, decir, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No entiendes nada, pero cuando empiezas a explicar todo, desde antes de entrar en la plaza, explicas, mira, aquí van a salir un toro que se está cuidando, que sabemos su nombre, sabemos su reata, de dónde viene, que hay que mirarle con respeto
y que esto es un sacrificio, se le va a dar una muerte digna, si se le pega un bajonazo aquí, vamos a chillar, no queremos eso, esto es un sacrificio. Tal. Al final empieza a haber una historia que dice, oye, tío, esto me gusta, ¿y cómo puedo saber más? Y a mí me pasó en ese momento decir, ¿y qué le digo yo a este chaval? ¿Qué le digo? ¿Vente conmigo? Un día vendrá, pero al segundo día dirá, joder, este tío pesado, yo quiero ir con mis amigos o tal. Pero, ¿qué le recomiendo? ¿Cómprate un libro? Es complicado porque además vivimos en una sociedad en donde las aficiones se captan enseguida adeptos de forma rápida. Es decir, los deportes. Tú puedes no tener ni idea de lo que es el fútbol, el baloncesto o el curling, pero tú lo ves y te enteras enseguida. O si hay algún deporte que tiene unas normas un poquito más complicadas, pues el fútbol americano, por ejemplo, o el béisbol, alguien te lo explica. Se ve 2 partidos contigo y tú te has enterado, sabes de lo que va. A lo mejor no sabrás la táctica, pero sabes de lo que va. Pero nosotros no pasa así. Vivimos en una época en donde pues los jóvenes te le dices, oye, léete este libro, mira qué interesante, y te dicen en un momento, oye, ¿no hay una película que la pueda ver? Y en 2 horas ya me he enterado y ya me he quitado de leer un libro de horas. Vivimos en esta sociedad de los TikToks y de la cultura del no esfuerzo, y el aprender de toros requiere esfuerzo. Es más, hay gente alrededor en la plaza que la veo desde hace años y digo, es que sigue sin saber de toros. Pero vamos, no porque su criterio no coincida con el mío, sino porque a lo mejor veo que hoy dice blanco, mañana dice negro, o sea que no tiene un criterio formado. Es difícil saber de toros. Yo por eso también mi denuncia a lo que está pasando ahora mismo en las ventas con la empresa actual, o mi denuncia, o en fin, no me gusta el término denuncia, pero bueno, en fin, mi desagrado con lo que está pasando en las ventas. Este San Isidro, pues ha habido varias tardes en donde hemos tenido espectáculos bochornosos de chavales jóvenes con gin tonic, con cerveza, medio borrachos, porque se quiere atraer a la gente joven, se está consiguiendo atraer gente joven, pero sobre todo por el tema de copas. O ahora que se están dando festejos en julio, el eslogan es cénate las ventas. A mí eso de entrada no me gusta, pero hasta lo podría entender como un peaje para atraerte jóvenes, atraerte personas. Bueno, lo entiendo como un peaje si cuando te los traes haces algo, además de darle el festejo que puede haber en el ruedo. Es decir, hay televisiones, pues enseña un poco los diferentes quites, lances que hay, pon paneles explicando lo que sea, las diferentes capas de los toros, me invento, cógete una sala y pon un capote, una muleta, y que haya un chaval de la escuela taurina y que al joven que pase por ahí le ponga un capote en las manos. Cuando termine el festejo en grupos pequeños, llévales a pisar el ruedo, o que haya una lista en donde quien quiera apuntarse, chavales jóvenes, se apunten para visitar una ganadería. Es decir, haz un esfuerzo para aquellos chavales que has traído, que a lo mejor serán una minoría los que puedan estar verdaderamente interesados. Uno, pero vamos a captarles. Tenemos a nuestros potenciales clientes del día de mañana que les estamos trayendo con gin tonics, con cervezas, con alcohol. Bueno, pero no vamos a ser tontos, vamos a intentar captarles. Entonces, eso no se está haciendo. Y respondiendo al final eso, pues a tu pregunta, ¿cómo se aprende de toros? Pues yendo mucho, escuchando, guardando silencio, aprendiendo. Yo hay veces que me quedo con ganas en los toros de darme media vuelta. Cuando veo chavales jóvenes que parece que todo lo saben, me dan ganas de decirle, oye, explicarme cómo es posible que seáis tan espabilados, porque yo es que llevo años viviendo aquí todavía, es que no me entero ni de la mitad. Esto me sorprende. Todas las tardes me sorprenden muchos de los comportamientos de los toros y vosotros parece que lo sabéis ya absolutamente toros, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, pues siendo muy, muy modesto, escuchando mucho, aprendiendo. Creo que era Groucho Marx el que decía, más vale quedarte callado y que los demás piensen que eres tonto que hablar y demostrarlo. Pues en los toros es algo relativamente similar, pero sabiendo de toro, ¿no? Más vale quedarte callado y que piensen que no sabes que hablar y demostrarlo. Pues eso, yendo con los mayores, escuchando y leyendo. Leyendo se aprende mucho. Con las lecturas se aprende mucho de toros. Claro. Y bueno, ya tocaste el tema de la lectura, lo has estado mencionando a lo largo de toda esta charla, y sabemos que tú hiciste toda una recopilación, vamos a decir,
en que se te ocurrió preguntarle a tus amigos por esos 10 libros taurinos de cabecera. Ya has tenido muchas respuestas, ahora sí que has podido hacer una selección de todas las respuestas que te han dado. ¿Qué encontraste en esa encuesta que hiciste? Pues mira, sí, fue una encuesta que luego algún programita lo conté en la radio, pero no lo hice lo hice simplemente por interés. Unos meses antes había hecho una encuesta similar, pero simplemente libros escritos en español, en castellano. Porque con la idea de hay maravillas, tiene que haber maravillas que yo no me he enterado. Pero claro, listas hay un montón, pero que buenos amigos me estén recomendando determinado libro escrito en castellano, si me lo recomienda un íntimo amigo mío y a él le ha fascinado, eso a mí me tiene que fascinar, o por lo menos desagradar no me va a desagradar. Entonces, hice ese proceso y descubrí un montón de libros que me encantaron. Y pensé, bueno, pues lo voy a hacer, pero con tema taurino. Entonces, pues participaron 70 amigos, 70 personas aficionadas y que me consta que son lectoras. Entonces, pues les pregunté eso, oye, ¿qué libros recomendarías? Simplemente, ¿qué recomendarías? Y la verdad es que ahí pues me salió un montón de libros. Me resultó curioso que más de la mitad, el 67%, coincidieron en recomendar el Chávez Nogales de Juan Belmonte, ¿no? Un libro clásico que además que se dice que gusta hasta los no taurinos, ¿no? Hubo mucha dispersión, más de la mitad eran libros sueltos que solo recomendaba una persona, pero salieron, pues así a modo de curiosidad, casi un tercio, un 30%, pues recomendó el de Pepe Alameda, El hilo del toreo. También en tercer lugar salía El cosillo, que claro, evidentemente no es un libro para leerte, no es un libro de lectura, pero bueno, tiene que ser uno de los libros que estaba ahí, o el de Paco Aguado de Joselito Rey de los Toreros, o el de Bleu, Antes y Después de la Guerra. Salieron ahí un montón de libros y algunos de ellos yo no lo había leído y he tenido la oportunidad de adquirirlo y leerlo. Pero yo recomiendo ese ejercicio, no solo con tema taurino, sino incluso con tema no taurino. Ya digo, porque listas hay muchas, pero no es lo mismo una lista que decir, oye, no, me voy a coger a mis 5 mejores amigos con los que yo hablo de lo divino, de lo humano, hablo de todo, y les voy a decir, oye, dime tus 5 libros de cabecera. Eso es una joya, es una joya. Bueno, y siguiendo esta misma línea, Juan, 3 autores, a ver, tú recomiéndanos 3 autores o cuéntanos de estos 3 autores que hayan influido en tu afición y que hayan marcado un antes y después, ¿y por qué? Pues mira, sí, yo hablo siempre de 3 autores. Yo suelo hablar de 3, fíjate, en ese número mágico, no sé, bueno, al final es la terna de los toreros, ¿no? Es los tercios, el número mágico en la tauromaquia. A mí hay 3 autores que me han fascinado, pero va con gustos, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que sean los 3 autores. Es como los toreros, o sea, al final lo maravilloso de esto es que a una persona le gusta determinado torero y a otro pues no le gusta ese, le gusta otro, con lo cual esto, siempre y cuando uno sea, en el caso de la tauromaquia, sea capaz de explicar por qué te gusta y qué es lo que te gusta, es una maravilla. Cuando te quedas solo en me gusta, es como los toros. Me gusta el toro está muy bien, o el torero está muy bien. Y dices, ¿pero por qué? Y ya no salen de ahí, pues ya mal asunto, sobre todo porque uno no aprende con lo que la otra persona te traslada. Pero respondiendo a tu pregunta, 3 autores, pues sí, yo en primer lugar, ahí, claro, me dejo arrastrar también mucho por el madrileñismo. Antonio Díaz Cañabate. Antonio Díaz Cañabate, cronista de Madrid, y es que es un tío saladísimo, es un tío costumbrista y es gran aficionado, fue gran aficionado taurino, y muchos de sus libros pues tienen ese componente taurino, al final lo acaba metiendo, acaba metiendo ese componente taurino. Entonces, desde el punto de vista costumbrista, a mí me ha encantado. Otro desde el punto de vista ganadero, y aquí seguro que lo habéis leído porque sois buenas aficionadas y aficionadas al toro, es Luis Fernández Salcedo. Es decir, pues lo que sé, los toros del Diano, o no sé si eran 13 ganaderos de antaño, los cuentos del viejo Mayoral,
20 toros de Martínez, me parece que es, y creo que era 13 ganaderos románticos. Como a veces utiliza números, a veces no son 20 ganaderos románticos, creo que son 13 ganaderos románticos o 20 toros de Martínez. Es una maravilla, el ganadero sin ganadería, porque claro, a este hombre pues en la guerra civil le esquilmaron la ganadería. Y el tercero, que es buen amigo, es un buen amigo, es una maravilla, es don Fernando Claramunt. También desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista sociológico, une todo, une la historia, ha escrito libros relacionados con la historia, relacionados con la pintura, relacionados, es un hombre cultísimo. Yo tengo la suerte, la ventaja de la enorme oportunidad de tener buenos ratos de charla con él. Es una maravilla, porque lo mismo estás hablando de filosofía de Kierkegaard, que, bueno, me está él hablando, pues yo no sería capaz ni de decir 3 frases, pero te está hablando de esto y te pasa a hablar de Gumer Galván, y dices, joder, y es un lujo. Fernando Claramunt, la verdad es que es un lujo. Entonces, esos son los 3 autores que yo a lo mejor pues recomendaría en general, a título personal. Oye, Juan, y hablando justo bueno, un libro que yo recomendaría, ¿no? Que se llama el de Ernesto Pastor, La grandeza de lo invisible. Porque como con los pequeños detalles, buscando esos pequeños detalles en un torero que, como bien dices, ¿no? Pareciera que fue invisible, y en ello se asoma la grandeza del toreo. Háblanos un poco de Ernesto Pastor y esos detalles que lo llevan a ser grande, ¿no? Muchas gracias, María Ángel, muchas gracias, pero en fin, yo al libro de Ernesto Pastor, La grandeza de lo invisible, después de haber citado los que he citado, no lo hay cosas mucho más interesantes. Hay que leer todo tipo de libros, y a mí es un libro que me ha estado gustando muchísimo. Bueno, te lo agradezco mucho, pero en fin, yo antes recomendaría leer muchos otros, pero bueno, te agradezco mucho. Esto nos surgió con un buen amigo, con Rafa Gómez, es el gran aficionado de Córdoba, que por razones de la vida se ha tenido que ir a Puerto Rico, regresa ahora dentro de poco, y hablando mucho con él, es un hombre que ha puesto la tauromaquia de Puerto Rico. Me decía, Juan, yo cuando llegué a Puerto Rico y puse en Google toros Puerto Rico, lo primero que aparecía era, pues todo eran entradas antianimalistas, y gracias a él, ¿no? Ha escrito libros de torero de Puerto Rico. Entonces, por 2 caminos diferentes, coincidimos en un torero. En torero Ernesto Pastor, nacido en el Puerto Rico español, antes del desastre del 98, y que luego se hizo torero en México. O sea, él realmente además se definía casi más, creció en México y se hizo torero en México. Es un torero que viene a España y muere de una cornada en la Plaza de Madrid, en la Plaza Antigua de Madrid, y le da la alternativa a Joselito. Es decir, eso amerita suficientemente como para que sea conocido en este entorno. No lo conoce prácticamente casi nadie. Y dijimos, bueno, pues se cumplía hace 2 años el centenario del fallecimiento, bueno, pues vamos a intentar recuperar a esta figura. Y la verdad es que hemos disfrutado un montón, porque son esos toreros que pasan desapercibidos y que merecen un sitio en la historia, un sitial en todo lo alto. A mí cada vez más, voy a hacer una barbaridad, pero es que es lo que siento, cada vez me atrae más eso. Yo voy a la plaza, evidentemente veo las grandes figuras y veo a los toreros de relumbrón, y quiero ver un poco sus faenas, pues sin lugar a dudas, pero lo que cada vez me llega más es esa grandeza del toreo. Este año yo he visto buenas faenas, pero yo me quedo con la tarde de cuando sale un sobresaliente Álvaro de la Calle, que pensamos que ahí puede haber una desgracia, y el hombre se lo ve, un hombre que prácticamente no torea y tiene una tarde de grandeza enorme. O simplemente imágenes, esa imagen de Ginés Marín con la pierna rota, la pierna destrozada, sangrando, chorreando sangre, que le chorreaba por la media, y en el callejón su padre, picador, le da un beso y él seguía para adelante sin un gesto. Yo lo estaba viendo con un amigo
le habíamos visto la pierna cómo le sangraba y le decía, pero ¿tú te das cuenta cómo va andando? Pues es que cogea menos que tú y que yo. Va. O sea, o Isaac Fonseca. Isaac Fonseca con la mandíbula partida. Con la mandíbula partida y una cornada de 15 centímetros, entra a matar al toro, da la vuelta al ruedo y sale por el callejón con una sonrisa que detrás iba Carlos Aragón Cancela, su apoderado, con una cara descompuesta. Pero Isaac Fonseca no, porque es un torero y el torero, en fin, esos son esos valores, ¿no? Y yo es un poco, cada vez me atrae más eso, la faena de Gómez del Pilar con el toro de Escolar que pegaba bocaos. Eso fue cumbre. Las banderías de Ángel Otero a ese toro, eso fue cumbre. O hace poco, yo os comentaba, fui con un amigo a ver a Rubén Sanz a Soria, un torero que prácticamente no lo anuncia, aunque torea muy poco, y que el hombre todas las mañanas va a la plaza de Soria a entrenar. Todas las mañanas, prácticamente no torean, no le dan oportunidades. Tenía cierta edad, no es un hombre joven, le ha costado muchísimo tomar la alternativa, pero cuando torea, cogió un toro de los Maños y ¡puf! Y eso, pues no es un torero de relumbrón. Yo cada vez me apasiona más ese tipo de historias, ¿no? Sobre todo en esta sociedad, vivimos una sociedad en donde la seguridad prima ante todo, ¿no? Que está muy bien, la prevención de riesgos, que no pase nada, ¿no? Pues, en fin, y al ciclista si se le puede poner un casco más grande que no le impida pedalear, pues más grande, que me parece bien, que no critico. En los toros no vale, ¿eh? No vale todo, no vale salir con un casco, no vale salir con una coraza, no, ahí te juegas la vida. Te juegas la vida y los toreros se juegan la vida y los toreros han muerto por hacer felices a los que estaban o los que estábamos en el tendido ese día. Eso es la grandeza de lo invisible. Quizás no el torero cumbre, que también es, evidentemente, también es grandeza, lo que pasa es que hay no invisibilidad, ¿no? Pues eso, un Joselito, un Sánchez Mejías, pues han tenido tiene su gloria, y evidentemente tiene su gloria, pero ¿cuántos? Pues eso, un Ernesto Pastor, que han pasado sin pena ni gloria, nadie se acuerda de ellos y que es una grandeza, Claro. Y nos descubres a un torero, como dices, invisible, y ha sido, como dices, de los pequeños detalles ir conociendo la grandeza de Ernesto y la grandeza del torero. Juan, yo vuelvo un poco a los aficionados que van a la plaza. De repente dicen, es que ¿cómo pueden ir a ver y disfrutar con que piquen al toro, con que le pongan banderillas, con que... pero los que vamos a los toros sabemos a qué vamos, ¿no? Y hay gente que particularmente va a ver el toro. Yo quiero preguntarte, ¿qué se le puede ver al toro en el ruedo? ¿En qué te fijas tú? Pues evidentemente, tú lo dices, es decir, los que nos gusta esto, no vamos a ver la sangre. No sé, yo me imagino que un cirujano no va a ver la sangre cuando está operando a una persona. No es lo que le motiva y no es lo que va a ver. En fin, siempre lo decimos, si nos gustara la sangre, pues iríamos a los mataderos y, no sé, o disfrutaríamos cuando hay un bajonazo y el toro está vomitando sangre, disfrutaríamos y aplaudiríamos, saltaríamos. En fin, evidentemente no. Evidentemente no. Sí, pues efectivamente, el toro es la base de esto. O sea, la plaza es la plaza de toros y la corrida es la corrida de toros y la fiesta es la fiesta de los toros. No es la fiesta de los toreros, ni la plaza de los toreros, ni la corrida de los toreros. No son los toros. Es la esencia de todo esto, es el animal. El único animal, el único que tú le causas dolor o le castigas en un lugar, porque lo del dolor también ahí hay mucha investigación. Con la vara le castigas y vuelve. Un león, un tigre, lo metes en un ruedo, le castigas con la puya y ahí no vuelve ni de broma, en fin, a cualquier animal. Algo pasa y eso es la magia. Y eso es la magia del toro, ver al toro bravo. A mí, pues sí, me encanta ver al toro. En fin, queda como muy
de pose, decir, soy más torista que torerista. Yo qué sé, no, pues cuando está bien el torero, pues soy torerista, evidentemente que soy torerista, no soy ni torerista, pero a mí el toro es la base. Para mí sí, si no hay toro, no hay toreo. O sea, es mi gusto personal, que yo respeto a todos, pero a veces me sorprende cuando la plaza se viene abajo, cuando un toro estás viendo que en el muletazo, a mitad del muletazo se puede caer. Y tienes la sensación de, ese toro, yo con 3 gin tonics, a lo mejor cometía la locura, porque cualquier toro, evidentemente cualquier toro te puede pegar te puede pegar una cornada, ¿no? Pero lo dice mi amigo Rafael Gómez, antes referido, que sea el último sitio del globo terráqueo donde yo quisiera estar. Cuando eso sucede y hay un toro bravo, todo lo que hace, pues eso, las banderillas de Ángel Otero, que antes decía, ¿no? Entonces, ¿yo en qué me fijo? Me preguntabas, Fernanda, yo digo, yo voy a la plaza, no es falsa modestia, no es una pose, es verdad, yo voy a aprender. Esto es complicadísimo. Yo recuerdo en una cena hace años con César Palacios, que fue arenero, gran pintor, y que no se perdía un festejo en Madrid. Un día hablando en esa cena le preguntamos de toros. Dijo, no, yo de esto la verdad es que no sé, esto no saben ni las vacas. Solo lo saben las vacas o no saben ni las vacas de los toros. Dijo, este hombre que ha visto miles de toros. Y es que en el fondo es así. Esto es muy complicado. Y yo por eso voy a aprender. En las ventas, esto claro, es ya un poco, a lo mejor el extremo un poco de la enfermedad, pero yo llevo mi tablita para anotar, ¿no? Yo con todo el respeto a todas las plazas, pero José Luis Suárez de Guanes escribió un libro que era Madrid, Cátedra del Toreo. Y en la cátedra, pues uno va a examinarse. Entonces, yo no me considero catedrático, evidentemente, no me considero catedrático, pero bueno, entiendo que el torero que va en las ventas va a examinarse. Entonces, y el toro, el ganadero, lleva toros para que lo examinen. Pues yo valoro. ¿Y qué valoro ahí del toro? Cuando salgo de las ventas, yo la libreta la tiro porque me da igual, ya casi me pesa más el componente festejo, lúdico, que también tiene que estar, Y no quiero decir que las ventas sea la única plaza seria, por favor, tengo buenos amigos además sevillanos en la Maestranza o allí vosotras, pues fijaros en la Monumental en México, en fin, tengo amigos, no quiero decir que sea la única plaza, pero bueno, yo en las ventas sí, ¿qué es lo que valoro? Pues lo que cualquier aficionado podríamos ver. Yo lo que me da cuenta es que la cuestión no es lo que valoras. ¿Qué valoras? Pues el toro sale alegre, si remata en burladeros, si va largo al capote, si repite, si va largo al caballo, si mete los riñones, si romanea, si luego pues en banderillas va pronto, hace hilo, si es fijo en la muleta, si repite, si tiene recorrido, si tiene fuerza, si tiene fondo, si tiene chispa, fiereza, las cosas que todos los que nos gusta esto podemos valorar. Yo lo que me da cuenta es que la clave no son esos criterios, la clave es la ponderación. Es decir, si quieres tener una nota del toro, yo le pongo, al final me sale una nota que me sirve a mí, no le sirve a nadie más. Y además no sirve para nada, o sea, me sirve a mí porque me resulta curioso, pero en fin, yo estoy convencido que vosotras vais y evidentemente ponéis al final otra nota. A mí me sirve porque me interesa, yo me fijo en el toro, pero me he dado cuenta que la clave no son los criterios. Los criterios, pues estos, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Pero la clave es, ¿a qué le das 2 puntos? ¿A qué le das 3? ¿O a qué le das 5? Y eso es lo que te hace al final, ¿qué te gusta más? Pues el toro bonancible que pasa, que se presta al toreo del arte, o el toro complicado que en un momento dado, en el momento que te descuides, te echa los lomos y que ahí te causa admiración. Pues depende de las notas que des a una cosa a otra, pues te sale más un toro, te sale más otro. Claro. Y bueno, ahora sí que nos has llevado por un recorrido por tus programas, tus libros, tu forma de ver los toros, tu afición en las plazas de toros, que se me hace lo más interesante. Pero ahora vamos a
para hablar del aficionado hoy, ¿no? Para un poco cerrar con toda de lo que hemos hablado. Los tiempos de hoy obviamente son muy distintos, hay muchos cambios. ¿Tú qué responsabilidad tenemos los aficionados a los toros hoy? Hoy en día, ¿cuál crees que sea nuestra responsabilidad? Como has dicho, a ti te han invitado a distintos foros, como el programa de radio, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál crees que sea nuestra responsabilidad hoy en día? Yo, en fin, termino también como he empezado. Que yo soy un simple aficionado, que esto lo podría estar también contando cualquiera. Mi opinión vale tanto como la de cualquier otro. En lo que me pregunta, responsabilidad de los aficionados, pues yo creo que toda, y curiosamente toda, porque es que es el único espectáculo en donde los consumidores al final nos convertimos en defensores. Es decir, si mañana hay cualquier problema con el cine, no son los espectadores del cine los que salen a la calle, son los actores y los productores de cine los que protestan, o en el teatro, pues son los actores y los productores teatrales los que salen, no los espectadores del teatro que salen. Pero los toros, pues yo he echado mucho en falta que haya esa voz. No quiere decir que ningún torero ha estado, no, pero que parece que somos los aficionados los que tenemos que hacer en la defensa. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues de entrada aquí en España, algo tan sencillo como exigir el cumplimiento legal. Tan sencillo como exigir el cumplimiento legal. En teoría vivimos en un país de derecho, en teoría hay unas leyes que hay que cumplir. Hay una ley, la ley 18/2013, del 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, que es una ley que te dice que está en vigor. La tauromaquia, en los términos definidos en el artículo 1, forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia. En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. Yo no entiendo cómo hay alcaldes, alcaldesas, que dicen, aquí se van a prohibir los toros. Oiga, hay una ley, a usted no le gusta y usted derogue la ley, no pasa nada. Póngase delante de los ciudadanos y delante de los votantes de determinados partidos políticos y diga, esta ley se deroga. Bueno, pues si se deroga. Y tenemos que salir todos de casa a la pata coja. Pues oye, pues habrá que salir a la pata coja, los que quieran, pero si hay una ley, cúmplase la ley. Hay otra ley, la ley 10/2015 del 26 de mayo, salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Dice eso, las administraciones públicas velarán por el respeto y conservación de los lugares, espacios, itinerarios y de los soportes inmateriales en que descansen los bienes inmateriales objetos de la salvaguardia. Entonces, como primer punto, respétese esa ley, pero no puede ser que alguien de las máximas instancias pues esté diciendo, bueno, los toros, oiga, no sé, a mí no me pueden gustar determinadas cosas, pero si hay una ley y si además soy representante político, tengo cargos políticos, pues lo que no puedo es decir barbaridades. Todavía una persona de la calle que desconozca la ley a lo mejor podría decirlo, pero en fin, ese es el primer punto, exigir el cumplimiento legal. Yo diría, los aficionados, sobre todo, menos queja y hacer lo que podamos. Menos queja. A mí no me gusta cuando oigo la queja de los aficionados, es que esto está fatal. ¿Qué se puede? Pues cada uno puede hacer lo que pueda. Vosotras estáis haciendo esto, que es una maravilla. Estáis haciendo esto, que es una maravilla. Alguien puede decir, bueno, y yo, joder, pues yo es que escribir, no sé, la radio, lo que sea. Pues mira, vete a las oficinas de turismo. Cuando pases por delante de una oficina de turismo, pregunta si hay algún itinerario taurino. ¿Es una tontería? Bueno, sí, pero sacamos a la luz que hay gente. Cuando llegas a una oficina de turismo, lo primero que te preguntan que es, ¿de dónde viene usted? ¿No? Les interesa saber de dónde venimos. Bueno, pues acercamos. Oiga, ¿aquí hay algún lugar taurino digno de visitar? Sabemos que nos van a decir que no. Bueno, no pasa nada. O en las librerías. Las librerías ahora mismo, las estanterías, la sección taurina, antes en las librerías importantes había una sección taurina importante, ahora está ahí abajo en un esquinazo. Yo voy a una librería y pregunto, aunque sé que muchas me van a mirar con cara rara.
Es más, en algunas que me miran con cara rara, no, aquí toro no tenemos nada. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Cojo y salgo educadamente, pero yo he preguntado por toros. ¿Eso es una tontería? ¿Eso va a salvar la tauromaquia? No, pero estamos dando visibilidad a algo que nos gusta. Nosotros tenemos un grupo de amigos, la Peña, el Botijo, nos juntamos a cenar y tenemos una obligación. Al menos alguien, si hay rabo de toro, tiene que pedir rabo de toro, porque la fiesta se defiende hasta en los manteles. Es una tontería, pero hay que hacerlo. Al final, somos una minoría. Mira, hay un buen amigo que le conocéis vosotras, hace unos estudios maravillosos en la Universidad de Economía Económicas de la Universidad de Barcelona, Vicente Royuela. Sí. Él ha analizado el interés por los toros y cuantitativamente en base a encuestas, y evidentemente esto no es, el interés es minoritario. Es decir, en una escala de 0 a 10, el 53% de la población en España, el 53% manifiesta un interés cero, es decir, que no le interesa nada. Bueno, me imagino que como si preguntaras otras cosas, o sea, de ese 53% habrá gente antitaurina y habrá gente, bueno, pues simplemente un interés cero. No sé, me preguntas pues determinado tema y te puedo decir, oye, pues mira, yo interés cero, no quiero que lo prohíban, no sé, yo qué sé, pues eso, no quiero que lo prohíban, pero interés cero. Pero de 0 a 10, 9 y 10, 9 o 10, hay un 6,35% de personas que han dicho 9 o 10 y un 6,35% de personas te cambian unas elecciones. Es una minoría enorme, con la gran oferta cultural que tenemos hoy en día, que desde casa puedes ver absolutamente todo. Tenis, baloncesto, el billar, escalada, el curling, el ciclismo, puedes ver todo. 9 o 10, pues no te pueden interesar muchas cosas, es algo muy escogido. Que haya más de un 6%, eso es una minoría enorme y no somos conscientes. Bueno, pues simplemente sacar a la luz esa minoría y tratar cada uno en la medida de lo que podemos, pues ponerlo encima de la mesa, ¿no? Como buenamente podamos, ¿no? Yo eso es lo que creo que, en el fondo, se lo escuchaba hace tiempo de algún amigo y decía, sí, pues ahora es que los aficionados casi nos obligan casi a ser activistas. Y es una pena, a mí es una expresión que no me gusta. Yo, ¿por qué tengo que ser activista? Yo qué sé. Yo no soy activista de la ópera italiana y me gusta, yo qué sé, pero parece que de esto, parece que tenemos que ser activistas. Bueno, pues eso es lo que tenemos de alguna forma que hacer, que defender esto, que es una maravilla. Claro. Así nos toca. Este es el momento que nos tocó vivir. Y si de esa manera podemos colaborar, de esta manera colaboramos y nos comprometemos con algo que nos gusta tanto. Juan, pues solamente agradecerte. Ha sido un verdadero placer platicar contigo, conversar hoy como tantas otras veces. Yo recomiendo ampliamente los recorridos taurinos por Madrid, que se pongan en contacto con Juan Salazar o que vayan y pregunten en las oficinas de turismo, porque no solamente te cambia la panorámica de lo que es Madrid, sino que te cambia el viaje, y puedes volver con un viaje mucho más ameno y agradable de lo que tenías pensado, en vez de regresar lamentándote porque no te tocó coincidir con temporada de otoño o con San Isidro, yo qué sé. Agradecerte, Juan, y pues solamente darte las gracias por haber estado hoy con nosotras. Por ahí seguiremos en contacto. Muchas gracias por estar aquí. María Ángeles, muchísimas gracias. No sé si tú quieres agregar algo, María Ángeles. Nada más darle las gracias a Juan. De verdad, un gusto tenerte con nosotros. A vosotras, un honor para mí, un honor para mí.